Bueno, buenas tardes. Para los estudiantes del módulo 12, hoy tenemos un conversatorio con Jorge Umaña, que es el coordinador local del gobierno abierto de la Organización de Estados Americanos. Jorge fue estudiante en aquellos tiempos recién de la primera graduación del plan actual, y ha tenido mucha experiencia en el tema de gobierno abierto desde la Casa Presidencial y ahora desde la sociedad civil. Y también con Angélica Vega, que además de ser profesora de escuela, está coordinando un proyecto muy interesante sobre innovación en la administración pública, que ahora vamos a pedir que nos cuente. Ambos están trabajando en este proyecto, y Angélica también formó parte del equipo que estuvo en el gobierno anterior a cargo del proceso de gobierno abierto. La idea es hablar un poquito del gobierno abierto, pero también ir hacia el tema de innovación. ¿Es posible la innovación en el sector público con el enfoque o desde el enfoque del gobierno abierto? Porque la innovación se puede hacer de muchas maneras y de muchos enfoques. Hemos planteado, y en el curso lo hemos visto, que el gobierno podría hacer innovación a partir de las percepciones, de sus intereses, y plantear instrumentos para generar innovación sin que necesariamente se tome en cuenta a la ciudadanía, sin que sea co-creación. Entonces habría que ver el tema de la co-creación, que es una de las características del gobierno abierto, a ver si realmente la co-creación nos permitiría la innovación en el sector público. Como les digo, el tema es posible, es factible, cuáles serían los factores que potencian esa co-creación que vaya a llevar a la innovación, que lleve a generar valor público en forma conjunta. Pues bueno, cuáles son los factores que incidirían en que no se pueda, o que limitan esa capacidad. Entonces, antes de empezar, voy a pedirle a Jorge que nos comente un poquito cuál fue la experiencia de salir de la Escuela de Administración Pública, todavía como estudiante, llegar a Casa Presidencial y entrar con un proyecto tan novedoso como fue el impulso del gobierno abierto. Que nos cuente un poquito la historia, cómo empezó, y después cómo llegaste a ser el coordinador local del gobierno abierto. Bueno, cosas que normalmente a uno le pasan cuando uno entra a una institución pública. Es complicado saber a qué uno va. Entonces, en el momento que yo entré a presidencia, no entré directamente al tema del gobierno abierto, sino que entré a un asunto administrativo, que incluso era la dirección de Angélica, y empezamos a trabajar las cuestiones del presupuesto. En ese momento, a la entrada del gobierno de Luis Guillermo, había muchas solicitudes de acceso a la información, que es el primer pilar del gobierno abierto. El tema de acceso a la información es uno de los elementos necesarios para lograr los fines, digamos, el fin último del tema del gobierno abierto. Entonces entraban muchas solicitudes de acceso a la información en temas de salarios, de gastos del presidente, cuestiones que en realidad no tenían valor para la ciudadanía, pero que generaban un morbo tanto para los medios de comunicación como para la ciudadanía. Entonces empezamos a hacer estudios de análisis de información de hacía muchos años, incluso trabajamos 3 administraciones anteriores, que fue la de Oscar Arias, la de Laura Chinchilla y la de Luis Guillermo, como para demostrar la dinámica que tenía el presupuesto. Y esto, digamos, no solo era para lo interno ni para los medios de comunicación, era para todos, porque era un ejercicio que no se había hecho y que no había claridad, ¿verdad? Todavía estaba esa difusión en el proceso de la gestión de la información y la gestión del conocimiento en esos temas. La gente todavía no tiene claridad cómo se maneja un presupuesto, cómo se formula, por qué va en aumento, por qué se gastan unas cosas, por qué no se gastan otras, porque en otros lados se generan ahorros. Entonces era un proceso ahí que estábamos gestionando desde el espacio de cómo se manejaba el presupuesto del talento humano, para hacer procesos de transparencia, rendición de cuentas sobre lo que estaba sucediendo en la Casa Presidencial. Mientras sucedía paralelamente eso, surgía desde el despacho de la viceministra la necesidad de empezar a trabajar el tema del gobierno abierto, y pues ahí fue donde se empezó a conformar un equipo que era realmente multidisciplinario, compañeros de ciencias políticas, de administración pública, diseñadores gráficos, que incluso era un compañero de administración pública que fue Andrés, que digamos tenía habilidades gráficas y de plataformas,
de sociología, y realmente era un equipo multidisciplinario que tenía experiencia y conocimiento en algunas cuestiones, pero no era que éramos expertos en gobierno abierto, sino que en ese proceso de generación del plan de acción o de la estrategia del gobierno abierto fue donde todos en realidad empezamos a estudiar, a entender, a conocer lo que era realmente el gobierno abierto, los pilares y que era, digamos, cuáles eran los elementos que intervenían para que el país fuese exitoso en ese tema. Estuvimos trabajando durante 3 años en ese proceso y conforme fue evolucionando nos fuimos especializando en áreas, en algunos procesos, y mi área de trabajo fue el tema de datos abiertos, digamos que era el que tenía más camino recorrido en el tema de acceso a la información y también en el de manejo de datos. Entonces así fue como yo empecé a surgir, digamos, en esa línea, porque por ejemplo Angélica trabajó en temas de lucha contra la corrupción, que era todo el tema de transparencia y rendición de cuentas, en temas de contrataciones, de sistemas de monitoreo de las recomendaciones de la auditoría, ¿verdad? Entonces cómo se transformaba la administración desde esos espacios. Nos fuimos especializando, mientras otros trabajaban participación ciudadana, lucha contra la corrupción en otros temas como transparencia de infraestructura y esas cuestiones. Participación estaba Francela Valerín. Sí, Francia estaba es que en realidad Francia fue la primera que empezó a coordinar, entonces ella estaba como en otros, pero digamos, llegó un punto que teníamos tanto que hacer en todos los espacios que nosotros íbamos caminando todos en nuestros proyectos y obviamente rindiendo cuentas y pasando todo ese proceso. Entonces llegó el momento que cada quien fue experto o coordinador y encargado en su área y fue lo que fuimos sacando. Después de eso, bueno, ya se acercaba el cambio, entonces mucha gente se iba yendo, iba entrando, iba saliendo, y fue cuando yo asumí la coordinación general del gobierno abierto, que fue en agosto del año pasado hasta ahora enero. Y dado que yo trabajé específicamente todos los procesos de acceso a información y datos abiertos con la OEA, es por eso que, digamos, eso es el chiste que yo hago. Ahora tengo trabajo gracias a lo que había coordinado con la OEA, porque el proyecto para el que yo trabajo es de la OEA y se gestiona desde la dirección que nos daba a nosotros el aporte y el apoyo. Perfecto. Y Angélica, ¿cómo fue ese encuentro con el gobierno abierto? Bueno, es muy parecido al de Jorge. En realidad la llegada al gobierno abierto tiene que ver, en el caso nuestro, totalmente con transparencia. Como nosotros estábamos en el área de recursos humanos, al inicio de la gestión presidencial hubo muchísimo requerimiento de información de contrataciones, de salarios, de pagos de horas extra y todo. Entonces, internamente nosotros nos vimos en la necesidad de presentar y hacer que las autoridades y también los periodistas y la ciudadanía comprendieran los datos que nosotros les estábamos dando. Entonces, desde ahí, desde esa primera visualización en la que Jorge me ayudó, bueno, prácticamente él hizo la herramienta, junto con la visualización y los requerimientos que nosotros teníamos, es que nos permite el acceso a este pilar que se estaba trabajando del gobierno abierto. Y eso me lleva, digamos, tal vez a concluir en esta parte que todo lo relacionado con gobierno abierto y esto que estamos trabajando de innovación no es nada abstracto, sino que tiene que ser cuestiones muy enfocadas a resolver necesidades y desafíos concretos. Algunos de servicios públicos, algunos de necesidades y requerimientos de información, etc., pero siempre enfocado a que la gente sienta que en el gobierno se están haciendo las cosas y que se les está diciendo y saben qué es exactamente lo que se está haciendo. Yo después de ahí, después de que ya incursionamos en el tema de gobierno abierto, trabajé en 2 proyectos grandes. Uno fue con el servicio civil, que es un tema que a mí me interesa mucho porque tenemos grandes desafíos como país, y que se logra resolver a través de una aplicación informática que permite que la gente pueda subir su expediente 24/7 a la Dirección General del Servicio Civil, que aunque suene totalmente, no sé, que no tenga ni pie ni cabeza, porque ya muchas empresas o transnacionales utilizan mecanismos de este tipo, pues lo cierto del caso es que en el caso, para las instituciones nuestras, pues eso no se da. Y lo otro fue en búsqueda de transparencia. El segundo proyecto fue una sistematización de las recomendaciones de las auditorías internas
y esto se da porque durante el proceso de construcción del segundo plan de acción la gente dice que los informes de auditoría los engavetan. ¿A qué se refiere? Que las auditorías hacen su proceso, dan su parte y que nadie sabe qué sucede con esos informes. Entonces, lo que se propuso y se implementó en todo el Poder Ejecutivo, y al momento de la salida había varias empresas públicas o instituciones desconcentradas que estaban ya trabajando en eso, lo que se hizo fue una herramienta de sistematización muy básica, pero que le ayudó a las autoridades y a los mismos funcionarios a saber cuáles recomendaciones la auditoría había hecho, qué hallazgos, qué recomendaciones hacía, y dar el seguimiento de si eso se estaba haciendo algo. Al inicio fue muy interesante porque al inicio la matriz se hizo con unos semáforos, entonces si estaba en rojo era porque no se había dado respuesta. Y uno de los primeros hallazgos que hicieron las autoridades, los jerarcas de ese momento, es que casi todo estaba en rojo. Entonces a partir de ese momento se empezó a trabajar y se logró al final de la gestión que la mayoría de los hallazgos ya estuvieran en verde o en proceso, etcétera, etcétera. Entonces el enfoque mío es obviamente por la formación profesional, ¿verdad? Tratar de que las instituciones públicas desarrollen mejor su papel, desarrollen capacidades, aprendan a trabajar enfocado a lo que la gente realmente requiere, sin que se necesite hacer grandes procesos de pensamiento, sino resolviendo cuestiones que parecen muy simples pero que tienen gran impacto. Okay. Aquí hay dos elementos muy interesantes y aprovechando esas dos experiencias, el caso del servicio civil, que es mejorar el proceso del registro de elegibles. Creo que el 20, 24 de diciembre del año pasado fue que se inauguró ya ese proceso de que cualquier persona podía entrar y ser parte del registro de elegibles sin que hubiera un concurso específico. Exacto. Eso, digamos que favorece la participación, ¿verdad? No la limita, sino que más bien amplía. Y después que a partir de ahí se conozcan con qué criterios fue que se escogió a una persona, o incluso qué criterios fue que no se escogieron a otra. Y el otro es el tema de la macro, esa matriz de cumplimiento de las auditorías, que también es una matriz que te permite saber cuál fue el hallazgo, pero también qué ha pasado con ese hallazgo. ¿Verdad? Como veo, aquí hay dos elementos. Uno inicial, que es que, bueno, estos proyectos nacen al interno de la administración pública, pensando en la ciudadanía como usuario, ¿verdad? Pero nacen de la administración y nacen con un enfoque de mejorar la eficiencia de la gestión, pero un enfoque de gobierno abierto en el sentido de que es para que la mayoría entienda. Que ese es el otro elemento, ¿verdad? Hacer procesos que nazcan de la administración hacia la ciudadanía, que digamos que no es nuevo, es un elemento que de alguna manera con enfoques de cliente, por ejemplo, en otros procesos se han hecho. Aquí es un proceso un poquito más amplio del elemento global, pero el segundo elemento es que tiene que ser el lenguaje de las personas, en el lenguaje ordinario, no un lenguaje de un cliente especializado que va a entender una matriz y va a entender las columnas porque ya domina el tema, sino a cualquier persona. Sí. Ahora, ese reto de poder que la gente común y corriente pueda entender las complejidades, ¿verdad?, de los procesos, llámese macro, llámese un registro de elegibles, bueno, ¿eso qué implica? ¿Qué le implica a la administración y qué le implica a la ciudadanía? Sí. Vamos a ver, aquí hay algo muy interesante. Yo creo que a la ciudadanía le resulta compleja la relación con las instituciones porque nunca ha sido pensada en función de la gente. O sea, ha sido pensada en función de satisfacer requerimientos principalmente legales. Y por eso es que, por ejemplo, no solamente en el tema de las matrices de cumplimiento, sino que es, por ejemplo, la constitución de empresas, que ese es otro tema que estamos trabajando desde el laboratorio,
queda totalmente evidente. O sea, el proceso para hacer los trámites, para crear una empresa, es eso, un proceso para hacer un trámite. No es un proceso donde el Estado apoya a una persona para que desarrolle su propio negocio. En las matrices de cumplimiento, específicamente, más bien, ahí sí hubo procesos de iteración. Esta fue la primera iteración, ya que fue el momento en donde los funcionarios públicos, desde muchas formas de presentar los informes, desde muchas áreas y prácticas administrativas, como se trabajan los informes de auditoría, se centraron, se concentraron, hicieron sus aportaciones y se creó una matriz que diera respuesta a todos, porque no quiere decir, o sea, detrás de esta matriz hay un montón de cuestiones que no se metieron, que sobran, que faltan, que sí tienen los informes de auditoría de las instituciones. Entonces, ese fue un trabajo de co-creación, digámoslo de alguna manera, pero con los funcionarios, que eran los que tenían el dominio, digamos, y la preocupación de eso. Ahora, desde el punto de vista del plan o del compromiso de gobierno, lo que se quería era transparentar los informes de auditoría, pero el lenguaje, uno de los principales hallazgos es que el lenguaje en el que se hacen los informes de auditoría no son para nada comprensibles para la ciudadanía. O sea, los auditores montan sus informes en un lenguaje totalmente administrativo, enfocado a funcionarios, en donde no se considera ni siquiera que en algún momento les pasa por el pensamiento que a una persona, a un ciudadano le interese leer el informe. Y eso sería una segunda iteración que quedó evidenciado y quedó formalmente indicado en el informe que se le entrega al gobierno. No podemos abrir la MACO a la ciudadanía realmente porque no hemos logrado una matriz que haga que lo entiendan. Ahora, esa no sería la última. La última es preguntarle a la gente cuál es la forma que la administración y las auditorías deberían presentar de una vez la información. O sea, cuál es la forma en la que la gente, en primer lugar, le interesa, qué información le interesa, porque hay mucha información en la administración que no es relevante, y la segunda, de qué manera lo entiende, lo procesa, lo analiza y le permite, por ejemplo, hacer incidencia como un ciudadano normal en un espacio comunitario. Entonces, en realidad, cuando hablamos de tema de co-creación, digamos, o de creación de política pública desde la administración, es cierto, se han creado muchos proyectos y se han dado muchas respuestas, pero siempre bajo el enfoque de la administración, del Estado, de los funcionarios públicos, nunca del lado de los usuarios. Y es por eso que lo del tema de la metodología son una herramienta que le permite a la administración pública dar respuesta, porque si está trabajando en este enfoque, no es porque lo quiere hacer una vez más, sino es porque hoy tenemos una ciudadanía tan informada y tan formada que al momento de interactuar con la administración se da cuenta que tiene desventajas en muchos ámbitos. Entonces, el hecho de formarse y en primer lugar de tener la humildad de aceptar que muchas de las respuestas a desafíos públicos están en la ciudadanía y que preguntándolo es la mejor forma de solventarlo, es la razón por la cual se están utilizando. Y dejar ese paradigma viejo de que la administración es la que tiene que dar y llegar con la solución, porque son soluciones enfocadas desde la administración, no desde los usuarios. Ahorita tenemos a los grupos de módulo 12 trabajando más o menos unos 18 proyectos con diferentes instituciones. La base es que se crea la institución de acuerdo con el ranking que elabora la Consejería de los Habitantes con el CICAP, el ranking de transparencia. Entonces, ojalá aquellas que tuvieran un ranking bajo en las últimas 3 mediciones o en las 3 mediciones que han habido, pues se identificaran problemáticas. Muchos de las realidades que han encontrado los estudiantes y también motivados, yo digo, por la práctica que hemos tenido aquí en la escuela, es tratar de ir a esas instituciones, encontrar algún contacto, algún interesado, para ver qué es lo que la institución le gustaría mejorar, ¿verdad?, de cara a esos índices de transparencia
transparencia, ya sea temas de acceso a datos, ya sea temas de participación, y a partir de ahí generar un proyecto. Sin embargo, hemos tratado de cambiar la tónica, o sea, cambiar el esquema de pensamiento, que es ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en la escuela. Es decir, desde la ciudadanía, los estudiantes como miembros de la ciudadanía, identificando una problemática en la relación con la administración pública, ¿qué propondrían ellos como ciudadanía? Sin tener que esperar que la administración pública del visto bueno y esté de acuerdo. Eso nos lleva a un tema que hay que partir de que hay que conocer qué es lo que es relevante para la ciudadanía. O sea, ¿para qué la ciudadanía va a conocer la información de las máquinas? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué nos interesa? Entonces, parte de la problemática es, bueno, ¿a quién le interesa, por ejemplo, en el caso que tenemos, conocer qué información podemos tener del INEC, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, el reto es comprender cuál sería el uso de los datos que lo convierten en información, ¿verdad? Pero a la ciudadanía, no ya desde el gobierno, del aparato. ¿Cómo ves ese reto vos? Bueno, a nivel general como país tenemos como 25 retos en el tema de datos abiertos. Lo primero es el tema cultural, ¿verdad? Todavía estamos en la era en que las instituciones son los dueños de la información. A pesar de que la sala constitucional se pronuncia, que el salario es público porque soy funcionario público y estoy sujeto a ser financiado con recursos públicos, entonces todavía tenemos que romper, digamos, con esas barreras culturales. Otro elemento importante es que no tenemos un panorama claro en el tema de digitalización de la administración pública. Entonces es otra cuestión que no nos ha ayudado a definir cuáles son los sistemas o las formas en las cuales yo voy a empezar a recolectar información. Entonces, además de que hay un tema cultural, existe un proceso de ineficiencia para la gestión de información. Lo tercero, son como 20, pero voy a tratar de hacerlo lo más pequeño posible. Lo tercero es que los funcionarios públicos no están acostumbrados a trabajar con base en datos, con base en evidencia, y por ello no tienen la necesidad de recolectar datos. Entonces vea qué complicado es este proceso. Cuando se empieza a trabajar transparencia, rendición de cuentas, a lo primero que se le da énfasis es a los temas administrativos, porque es lo que posiblemente en la norma esté determinado en la ley de administración pública, en la ley de peticiones, leyes contra la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, compras públicas, salarios, presupuestos. Que está muy condicionado por el tema de la lucha contra la corrupción. Exacto, entonces todo eso está asociado a ver que la gente está entendiendo cuál es el manejo de los recursos en las instituciones. Pero resulta que a la gente eso no le interesa, y era el ejemplo que ponía al principio. Cuando en presidencia se empezó a poner los salarios en dato abierto, las compras, la cantidad de vinos que se compraban para que las reuniones del presidente, que en realidad eran cero porque no había presupuesto, solo que se generaba un morro, pues dejaron de hacer las consultas. Entonces, exacto, entonces el tema de datos abiertos entra en una divergencia como hacia dónde ahora hay que manejar el tema, porque se invierten, y esto no solo es en Costa Rica, son procesos que han vivido todos los países. Aquí nosotros tratamos de darle un giro que ahorita les voy a contar, pero son procesos que han tratado todos los países. Contratan una plataforma y abren e invierten recursos en una gran cantidad de datos que en realidad no tienen solución para la ciudadanía. Yo he estado ahí revisando algunas investigaciones que se hacen, y solo como el 15% de los procesos de apertura de datos tienen impacto en la ciudadanía, y son como 20 aplicaciones a nivel mundial. Listo. Después se ha desperdiciado un montón de información. Un caso interesante es el del gobierno de Canadá, que en un año tuvo 300.000 conjuntos de datos. Imagínense lo que es almacenar 300.000 conjuntos de datos, del cual no tenían utilidad. Entonces al final ahora publican como 20.000, que aún así es un montón, pero ya ellos se dieron cuenta que todo ese proceso ineficiente que estaban haciendo para abrir datos no tenía impacto en la ciudadanía. Entonces aquí se ha empezado a tratar de cambiar esas prácticas. Y cuando nosotros trabajamos la política de datos abiertos, los datos abiertos tienen su proceso. Entonces, cómo se abren, para quién, cómo, cuándo, el periodo de actualización. Y el punto número 1 que nosotros establecimos es determinar, conocer y establecer la demanda de datos, que está sujeto además a un plan de acción, un poco para que se entienda además que no es una idea de una administración, sino que se entienda que es una nueva práctica
a incluirse en la administración pública para tener un acceso eficiente a la información que realmente tiene valor público. Entonces, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer la institución es conocer la demanda. De nada sirve que la gente tenga acceso al salario del alcalde, porque con la información del salario del alcalde no se puede hacer mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos elementos importantes que son realmente problemáticas en el campo. Entonces, por ejemplo, nos preocupa mucho el tema de vías. Entonces, tratar de generar apertura de datos en esos temas, cómo se gestionan los recursos para las calles, cuánto se invierte, cuál es el proyecto, y ojalá referenciado para que la gente conozca y sepa qué es lo que está sucediendo. Entonces, se trata de buscar problemáticas. Eso fue, digamos, para el primer plan de acción en temas de gobierno abierto. Ahora viene el segundo plan de acción y nosotros decimos, nosotros tenemos que organizarnos en algunos temas para generar experiencia y dar ejemplos. Entonces, por ejemplo, somos el primer país del mundo que está haciendo un estándar de datos abiertos en temas de cambio climático, con base en los datos que tiene el Sistema Nacional de Métricas de Cambio Climático establecido por el Ministerio de Ambiente. Entonces estamos tratando se está implementando la política de datos, o sea, la política general en ese tema, para generar experiencias y buenas prácticas. Y de manera paralela se hizo una metodología de atención de demandas de organizaciones sociales en esos temas, un poco para ver si realmente esa información que es tan relevante para el país está teniendo impacto y valor en la ciudadanía. Y ese es el giro que se le ha estado tratando de dar para evitar grandes esfuerzos en cosas que no tienen realmente valor e impacto. Otro ejercicio que fue bastante curioso fue el que yo hice con pymes del sector turismo. O sea, ellos tienen, que es importante porque además el tema de sensibilización en acceso a información y datos abiertos debería ser una función de las instituciones del Estado, y eso no está claro, y entonces la sociedad civil, el ciudadano corriente, o como le queramos decir, no tiene esa sensibilización de que yo tengo mi deber y mi derecho de ir a solicitar información. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio que hice? Desde el sector privado, las pymes del sector turismo, en una cámara específica, ellos tenían claro su visión de negocio, hacia dónde querían ir, cuáles eran las necesidades y qué proyectos iban a acuerpar esas necesidades. Es decir, la cámara con la que yo trabajé fue con la de Arenal, y ellos dijeron, nosotros queremos ser una marca mundial de turismo, como es Perú, el del Colchito, el del Digo. Nosotros queremos ser como Perú, una marca mundial de turismo. Para eso necesitamos saber cuál es la capacidad turística de los hoteles, de los restaurantes, de los espacios de atracción turística. Necesitamos acceso a infraestructura, necesitamos un aeropuerto, no sé qué. Pero para hacer esos proyectos necesitamos información. Ellos no sabían que ocupaban esa información. Sino que entonces fue un esfuerzo con el cual nosotros trabajamos para determinarles los requerimientos de información para que ellos pudieran potenciar sus proyectos y sus visiones. Entonces, también hay que trabajar no solo en la atención de demandas, sino en la generación de demandas, porque hay muchos actores en la sociedad civil, en el sector empresarial o en otros sectores, como incluso la academia, que no conocen o no entienden todavía la dinámica del derecho a acceso a la información pública, que por medio de datos abiertos podría ser mucho más eficiente de acuerdo a una planificación estratégica con la institucionalidad. Entonces todavía tenemos además el reto no solo de atender la demanda, sino de además generar demandas para atender esa responsabilidad, que es, por ejemplo, uno de los principios del acceso a la información. Como las instituciones capacitan a la sociedad civil para que entiendan que tienen todo el derecho de solicitar datos e información. Eso nos lleva entonces a digamos, un papel del Estado un poco diferente, porque inicialmente aparece el gobierno como el que va a definir qué es el gobierno abierto. Y define qué proyectos, qué resultados se requieren. Es decir, si uno no ve, eso es un enfoque desde la oferta. Es el mismo Estado diciendo qué es lo que debería hacerse. Lo que está planteando es un enfoque basado en la demanda. Es decir, que no es, el papel del Estado ya no es definir cuál es el problema, cuál es la solución, ¿verdad? Y decirle a la gente, venga y sentémonos solamente, sino que además, o más bien, es ir a facilitar la definición, la detección de cuál es la demanda, ¿verdad? Y a partir de ahí trabajar. Pero eso nos implica que no son demandas generales, ya no podemos hablar del concepto de ciudadanía en abstracto. Es decir, tenemos que hablar de sectores, de grupos específicos con necesidades específicas. Ya bien común no es un bien común general o genérico,
sino el bien común ya está sectorizado y definido. Eso implica un reto enorme. Desde el punto de vista del modelo de gestión pública, eso implica un cambio en la estrategia de modelo. Sí, lo que te iba a decir es que además de que el Estado hoy debe de consultar más a la ciudadanía, tiene un papel mucho más protagónico en el tema de formación del ciudadano. Porque una administración, como vos lo decís, basada en la demanda, sin una previa sensibilización de la persona como ciudadano, la persona, vamos a ponerlo así, nosotros estamos muy bien educados para funcionar como clientes de un mercado. En eso todos los días practicamos, todos los días aprendemos y somos buenísimos para quejarnos como clientes, etc. Pero hemos perdido la capacidad de gestionarnos como ciudadanos. Entonces, digamos, incluso ese enfoque de cliente para las instituciones públicas no es correcto, ya que hace que las personas asuman que la institución solo está para servirle y limita la capacidad que deben tener todas las personas para incidir como ciudadanos. Entonces viene un proceso de formación que acompaña todo esto que nosotros venimos hablando para que las generaciones actuales y las nuevas generaciones realmente entiendan que ser ciudadano, que implica tener participación, que implica tomar ciertas decisiones, cómo se entiende el bienestar general, etc. Porque además legalmente ya esta diferenciación está dada. O sea, ya legalmente el Estado tiene obligaciones con la generalidad y con los grupos determinados o específicos que tienen diversas necesidades. Entonces, definitivamente hay un cambio de enfoque, debe haber un cambio de enfoque, pero que no solamente le corresponde al Estado, porque si no estuviéramos partiendo de nuevo de que el Estado es el solucionador todo, el que define todo. No, hay que formar a la ciudadanía, porque en la medida que se forme y que aprenda a gestionarse sobre este nuevo paradigma, es de donde realmente va a venir la innovación. Eso también nos da dos ámbitos de trabajo del Estado. Uno es el tema de participación y el otro es el tema de co-creación. A veces lo vemos como una sola cosa. Participar y co-crear, que es lo mismo. ¿Qué pensás? No, vamos a ver, básicamente, si la gente lo ve así, está incurriendo en un error, porque dentro de los pilares del gobierno abierto, la idea es que se separe lo que es la participación y la colaboración, que intrínsecamente en la colaboración está el tema de co-creación, porque hablamos ya no solo de que yo opino y participo de cómo podría mejorarse o hacerse algunas cuestiones, sino que yo ya soy un actor que propone, que genera cambios, que genera evaluación. En realidad la co-creación es como todo un proceso. Yo participo, incido, formulo, implemento, soy como co-implementador, que es como se le podría decir. Pero sí no se pueden juntar, porque la idea de la co-creación es no solo la consulta pública, aquella que estamos acostumbrados a hacer y que participan 5 o 6 personas, sino la co-creación hace un llamado a las autoridades, a las instituciones públicas, donde en un espacio de horizontalidad todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas habilidades y capacidades, y lo que queremos potenciar es un tema público. Entonces, separar eso creo que es muy importante y muy necesario, porque no se pueden ver de la misma forma. Y porque técnicamente y legalmente la participación tiene un límite. Usted participa y escuchamos su criterio. Listo, ya en la co-creación se da una transformación, que incluso a mí no me gusta llamarlo tanto co-creación, sino porque co-creación ya hace un llamado a crear algo. Me gusta más llamarlo colaboración, que es cómo todos nos involucramos en un proceso, y que no es un proceso que tiene un ciclo de vida para la creación, ya sea de un plan, de un proyecto, de una política o de una estrategia, sino que estamos hablando de algo que va más allá. Pensémoslo más técnicamente, el ciclo administrativo, cuál es la intervención de todos los actores en ese proceso. Entonces, llevarlo a colaboración para mí debería ser lo indicado, y entender que participación es una etapa de la colaboración incluso, porque yo me involucro
en cierta parte. Ya después cuando tomo acciones, cuando soy parte, cuando soy un agente fiscalizador, cuando incluso pongo recursos, porque puede ser que un agente externo pone recursos por ser parte, o evalúa, o es parte del grupo de control que está en ese proceso, en esa política. Entonces también ver que la colaboración es más allá que la participación. Eso implica que cuando estamos pensando en colaboración, que también podría ser involucramiento, que es diferente a participar. Claro. O sea, cuando está involucrado, eso tiene que poner su sacrificio, parte de sí mismo. Hay le dicen el engagement o el compromiso, es decir, yo estoy ahí también siendo partner de la institucionalidad para sacar un tema que en realidad no es un tema de élite, sino es un tema público que hay que resolver entre todos. Ok, eso implica que, bueno, que la gente tiene que tener muy claro el para qué. Es decir, si vamos a participar, o co-crear, o colaborar, tenemos que tener muy claro el para qué. Uno podría decir, bueno, por lo menos lo que he identificado son 3 grandes áreas de colaboración. En el tema de políticas públicas, ¿verdad? Que tal vez donde ha habido más experiencia en el país es cuando se formula la etapa de formulación de la política pública. La etapa de toma de decisiones de la política pública se la deja el Estado, claro. ¿Verdad? Ahí no ni se participa siquiera la sociedad civil en la toma de decisiones. Después viene la etapa de implementación, ¿verdad? Ahí hay de nuevo un llamado a la sociedad para que de alguna manera participe, ¿verdad? Y aporte recursos, y fiscalice, ¿verdad? Y la otra etapa es la etapa de evaluación, que también no estamos como país ni como administración pública acostumbrados a que la sociedad civil participe en la etapa de evaluación de la política pública. Ahora Mideplan está tratando de montar una metodología. Tenemos un grupo de los que están trabajando con Mideplan que va a colaborar con el diseño de una metodología participativa. Está trabajando colaborativamente con Mideplan, ahí sí les abrieron el espacio. Ahí sí es colaborativo. Es colaborativo. Pero para identificar un elemento, decir, bueno, ¿cómo es que la ciudadanía puede participar en esa etapa de evaluación de la política pública? Entonces, el tema de política pública es un área, ¿verdad? El otro es el control, o sea, cómo el control ciudadano, cómo la ciudadanía puede participar en el control, datos abiertos, rendición de cuentas, bueno, se pueden establecer mecanismos de control ciudadano en el sentido no cognitivo, o sea, porque el ciudadano no puede ser castigador, pero realimentador de los procesos y también sacar ahí banderas verdes, rojas, amarillas, ¿verdad? Si está haciendo, pues hay algún elemento que la ciudadanía debería decir que no me parece, o nos parece también. O sea, aquí el asunto del control ciudadano no es solo lo que está malo, sino también qué es lo que se está haciendo bien. Y el tercero, que es ahí donde yo veo que es complicado y que tiene que ver más con nosotros, con los administradores públicos, es cómo mejorar la efectividad de la gestión pública, de los servicios públicos, de la prestación de lo que llamamos servicios públicos, que muchos son tutelar derechos también. Ahí es donde yo veo a la administración pública diciendo, yo es que soy el titular de este servicio, no me puedo abrir, es un tema de eficiencia y efectividad, entonces que otras personas vengan a decir cómo mejorar el servicio, generan retos todavía más complicados. En el tema políticas, como que sí tenemos un espacio, sin ser completo. En el tema de control ciudadano, hay la posibilidad, sin embargo, todavía no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero en el tema de servicios, de mejoramiento de servicios, yo siento ahí que puede haber más indisposición, o no sé, también no tenemos herramientas para trabajar la administración pública con la ciudadanía. No sé qué te parece. Habría que ver, en realidad, bueno, desde la conformación del laboratorio, desde finales del año pasado y lo que hemos trabajado con el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública, realmente las instituciones más bien nos han llamado porque tienen un deseo de trabajar en procesos de mejora de sus servicios, de diversos tipos. Por ejemplo, puedo citar algunos. Cómo se mejora el servicio para la gente que trabaja con las juntas de educación y el Ministerio de Educación Pública,
los que ya han trabajado, qué pueden dar de realimentación para que esa experiencia mejore. Por ejemplo, RAXA le interesa también, y ALMEC están interesados también en mejorar el tema de trámites, que son trámites que han sido creados desde la lógica del gobierno y cómo volverlos en una lógica más de aporte a los empresarios, a los pequeños empresarios, etc. Entonces, no tendría como las bases para decir si tenemos una fuerte oposición o no, porque realmente estamos comenzando y no hay un estudio que evidencie eso. Ciertamente hay un proceso de cambio cultural, pero creo que este cambio cultural se va a ir basando en la evidencia. O sea, en la medida que la participación y los procesos se desarrollen y tengan sentido y los funcionarios públicos vean que no están, que el esfuerzo que se realiza vale la pena en función de que hay una mayor satisfacción, de que hay una mejor entrega, de que es más inteligente, y que incluso hay hasta recursos y trámites que pueden quitarse porque eso ha sucedido. Creo que esa evidencia va a colaborar a que vaya cambiando esa cultura, pero es un proceso, o sea, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Y creo que lo que nosotros hemos llegado hoy, y por ejemplo con el mandato del señor presidente hasta este momento, que sigue de alguna manera la ruta que seguía el presidente anterior, es muy clara en que hay que trabajar sobre la mejora de los servicios y la mejora, digamos, de la experiencia de usuario que tienen los ciudadanos. Entonces creo que las condiciones se están dando para que pueda darse. O sea, tenemos, y bueno, uno de los papeles de nosotros como universidad es tomar un papel protagónico en la asesoría, en unir varios mundos, en unir el mundo de los ciudadanos con el mundo de los funcionarios, con el mundo de las empresas, y que sientan que estos son espacios, los académicos, en donde pueden crear. Creo que también nosotros tenemos una gran responsabilidad para que eso suceda. Poco a poco ir dando alertas, ir sistematizando, ir generando conocimiento respecto al tema. Pero sí, probablemente en algunas instituciones vaya a costar más, en algunas otras probablemente no se den mientras nosotros estemos vivos, pero sí creo que se pueden, o sea, y que el momento es el adecuado para que se dé. De eso sí estoy seguro. Ok, eso implica que lo que tenemos entre manos es una oportunidad. Totalmente. Y como administradores públicos tenemos una oportunidad ahora. Totalmente. Para aprovechar esa oportunidad, el tema de las ventanas de oportunidad. Es decir, cuando alguna institución se abre y se puede lograr que se dé un efecto demostrativo, se logre algún resultado, no tiene que ser trascendental, un resultado puede ser pequeño, pero significativo. Tenemos entonces la posibilidad de, con algunas instituciones que estén más dispuestas, de tener esos pequeños efectos demostrativos. Esto me lleva al tema del proyecto que hay en la escuela, y que me gustaría también que los estudiantes conocieran un poquito lo que hemos hablado de InnovaHub, para que nos cuenten ya, digamos, la parte final del conversatorio. ¿Qué es InnovaHub? ¿Qué significa? Bueno, ya lo bauticé, ¿verdad? Porque estábamos conversando sobre cuál es el nombre correcto, pero para que nos cuenten sobre el tema. Bueno, InnovaHub es el nombre pequeño del laboratorio colaborativo de innovación pública que se crea en el año 2017 a través de un nombre diferente que es Idea Pública, por la profesora Adriana Núñez y Leonardo Castellón. Entonces inician un proceso más de cómo apoyar a que los estudiantes universitarios y también estudiantes de colegio tengan un espacio para que desarrollen sus habilidades como ciudadanos. Entonces, que puedan analizar problemas de su área, de su lugar geográfico y proponer soluciones. Se trabajó, esto en el 2017, en realidad muy reciente, se trabajó con la Municipalidad de Montes de Oca, que abrieron la oportunidad y pues se hizo un levantamiento bastante bueno, muchos estudiantes de colegio participaron, también representantes de la sociedad civil, y fue una muy bonita experiencia.
Pues eso coincidió, el desarrollo coincidió con la salida de la profesora Adriana a hacer sus estudios doctorales y mi regreso. Entonces se me asigna pues el proyecto y considerando todo lo que nosotros hemos aprendido y la formación también de los otros miembros, como el de la profesora Alison Quesada, que ha trabajado en auge, que tiene un dominio de metodologías ágiles, por ejemplo, de varias gente que ha estado, David Ramírez, que estuvo en su momento, de Jefferson Abarca, que está en SICAP, que tiene experiencia con gobiernos locales, es que nosotros llegamos a la conclusión de que este proyecto de idea pública debe ser un proyecto más amplio, que no solamente dé servicios a la ciudadanía directamente, sino que se encargue y vaya directamente a las instituciones a proponerse como una plataforma para mejorar servicios y los bienes que prestan. Ese es el enfoque nuestro, y nosotros, digamos, no hacemos rediseño de procesos, no hacemos consultoría, no hacemos nada de eso. Lo que nosotros nos enfocamos es en apoyar para que las organizaciones, a través de diferentes metodologías, del conocimiento de datos abiertos, del conocimiento legal de la administración pública, puedan desarrollar sus propias estrategias para co-crear con los ciudadanos, para hacer consultas y también para desarrollar las mejoras que se requieren para sus bienes y sus servicios. Pues desde el momento que empezamos a hablar de Innova, hemos tenido una muy buena aceptación. En realidad ya tenemos varios partners en la administración pública y bueno, que se van a ir consolidando y formalizando, pero por ejemplo en el próximo mes vamos a tener presencia en el Congreso de RACSA, de Innovación de RACSA, donde vamos a tener participación, la presentación del director de la escuela, presentando el laboratorio, pero también nosotros estamos desarrollando una estrategia de levantamiento de información y de presentación de datos. Entonces, el laboratorio tiene esa finalidad, ayudar a mejorar la eficiencia de las instituciones, efectivamente, acompañándolos, o sea, no es haciéndoles el trabajo de las instituciones, pero tampoco dejándolos solos. O sea, que los funcionarios, junto con la ciudadanía, también sientan que hay gente detrás que tiene conocimiento, que puede apoyarlos, pero que están recibiendo esa información para mejorar sus capacidades y que luego puedan hacerlo solos. O sea, nosotros no vamos a estar, y la idea no es que Innova entre a una organización o entre a un grupo, o inclusive puede ser una empresa privada que tenga un desafío público, que sea en ciencia pública, como salud financiera, como trabajo en el sector productivo, etc. La idea no es que sigan dependiendo de nosotros, sino que una vez que nosotros participemos, ellos puedan seguir desarrollando y si se puede, mejorando las recomendaciones que nosotros dimos. ¿Es un coche? Pues no sé, puede ser algunas cuestiones de coaching, algunas cuestiones de mentoría, dependiendo de lo que las instituciones requieran. Algunos procesos también van a ser de autodescubrimiento. El punto es es utilizar las metodologías que nosotros utilizamos, que van a extraerse de la empresa privada, que hasta el momento son las que los han aplicado, empezar a implementar en la función pública, que no es tampoco la primera iniciativa, porque a nivel internacional se han dado muchos laboratorios, pero que nosotros en este proceso podamos aprender con base en nuestro contexto, con nuestra dinámica, con los valores ticos, con la estructura funcional y legal costarricense, cuáles de esas metodologías y nuevas metodologías funcionan mejor para hacer estas cosas. Entonces también es un espacio de generación de conocimiento, esperamos que sí. Sí, y de hecho uno de los elementos que siempre tratamos de impulsar desde la reinvención del laboratorio fue el tema de tener acceso a la información, ¿verdad? Tratar de superar todos estos retos que yo les conté desde un espacio de transformemos la administración, transformemos los servicios, porque estábamos acostumbrados, incluso cuando hacíamos trabajos en la universidad, que hacíamos propuestas de proyectos, de planes, de políticas, pero sin base en evidencia. Entonces, la idea es que el tema de datos, de acceso a información que es realmente pública, esté transversalmente en todas las etapas, conocer el contexto, cuáles son las brechas, dónde ya hay acciones, dónde ya no, para hacer que el abordaje innovador o disruptivo vaya hacia algo que realmente
vaya a cambiar el proceso o vaya a generar una incidencia directa a donde esperamos, porque un bien o servicio no está generando el efecto o el valor. Veámoslo como el tema del impacto de los datos, ¿verdad? Al final de cuentas la información pública es un servicio que nuevamente se le está dando a la gente, entonces ver cómo hacemos que eso sea ahora más eficiente, pues con base en datos y en evidencia, que no es tampoco mucho lo que hay, sino que más bien también estamos trabajando en procesos de sensibilización para que eso se empiece a dar, para que empiece a ser cultura. Es, digamos, un elemento sólido en el proceso de laboratorio, de ideación, de generación de experiencias, para que además sean lo más finas y acertadas posibles al ecosistema, a la sociedad o al grupo al cual se le quiere tener un impacto. Sí, a los estudiantes del módulo se les ha hecho énfasis en que no es un proceso de amplitud, de temas, de ideas, sino que es más bien desprofundizar. Yo les digo que no es aprender a nadar y chapotear arriba, sino de aprender a bucear, para poder meter en un tema más específico, más concreto, entendiendo desde un enfoque desde la demanda, es decir, para qué vamos a tener la información, para qué vamos a participar, para qué vamos a co-crear, y teniendo muy claro eso, cuál es el valor que se está construyendo, el valor público. Totalmente, y que no necesariamente en esto, aunque la tecnología juega un papel muy importante, no todas las respuestas se basan en procesos tecnológicos. Porque tiende a machotearse eso. Exactamente. Entonces, en este país, por ejemplo, se han dado y se han desperdiciado un montón de esfuerzos para hacer apps, para dar soluciones a problemas que se supone que con un app se van a solucionar, pero nunca le preguntaron a la persona. Entonces, no solamente no le preguntaron, sino que además le dan más información, se convierte en algo que la gente no está dispuesta a bajar el app porque no lo usa o lo usa eventualmente. Entonces, también estas metodologías sirven para entender que no todo pasa por el tamiz de la tecnología, que hay muchas cosas que son mucho más sencillas, que tal vez es una solución del tema de comunicación o una modificación pequeña, pero que sea una solución que a las personas les sea significativa. No es abarcar unas grandes soluciones, sino soluciones pequeñas pero muy importantes que cambien la calidad de vida de la gente, que se la simplifiquen, que le generen satisfacción, que ayuden para que las personas puedan realizar, de acuerdo con sus características o las necesidades, procesos o simplemente interactuar de una mejor forma con las instituciones públicas. No se pretende resolver los grandes desafíos de la administración pública, porque además los grandes desafíos de la administración pública son muy cambiantes. La administración va a cambiar en la medida que la sociedad cambia, y nuestra sociedad cambia día con día. Entonces, es más enfocado hacia eso, hacer algo muy práctico, y a que los estudiantes que participan pues apliquen sus conocimientos con base en la experiencia, que eso es muy significativo en el ámbito educativo. Bueno, para finalizar, los estudiantes están próximos a presentar el 9 de julio sus proyectos. Muchos estarán preocupados porque sienten que ya tiempo no les dio. Me gustaría así que les dieran, no sé, un consejito de último minuto a los estudiantes, a ver qué les darían de último minuto. Para terminar el proyecto, bueno, o sea, que lo que se empieza se termina. Tal vez no, los proyectos yo siempre les digo, incluso para los trabajos finales de graduación a los estudiantes, que no se enfoquen en resolver cosas grandísimas o que sea la panacea. O sea, no está mal uno pretender o resolver temas importantes, pero que piensen que muchas veces en la simplicidad está el detalle. O sea, que muchas cosas se han resuelto o grandes respuestas se han dado en pensar en cuestiones muy concretas, que son relevantes para las personas. Y bueno, que ya estamos a mediados de junio y ya casi acaba el tiempo, ¿verdad? Hay que organizarse. Sí, hay que aprender a trasnochar. Sí, dominar la frustración, trasnochar, etc. Pero que los procesos creativos que se desarrollan en la universidad o en cualquier lado
siempre son un proceso muy valioso para uno y que en algún momento todo esto que ellos que están pasando y que viven, definitivamente les ayuda. Jorge, vos que pasaste por Sí, sí, ya no me acuerdo, pero está bien. Ya no me acuerdo, pero está bien. No, yo voy a tratar de ser el consejo millennial, que escojan la opción más loca que se les ocurra, la más loca, y que traten de probarla con alguien, con la abuelita, ojalá sí pueden, ¿verdad? Porque es como el reto que todos tenemos. Cuando la abuelita entienda lo que estamos haciendo en las instituciones, ya va a tener realmente el impacto y el valor. Entonces, que traten de escoger la opción más loca que tengan ahí en mente. Eso además les va a ser el elemento diferenciador del proyecto y va a dar la señal de que el curso tuvo el efecto que se esperaba, y que lo prueben nada más, y que si no sirvió, pues eso les va a ayudar para que mejoren la propuesta, la idea. Pero parte del proceso de la innovación es también errar, y eso sí a pequeña escala, para que el error no sea una política pública nacional, sino que sea en un grupo específico, tuvo éxito, no tuvo éxito, dónde hay que mejorar y cómo lo escalamos, que eso es muy importante, y que hagan una propuesta de escalamiento del proyecto. Bueno, muy bien, yo creo que hay dos retos: hacer cosas no complejas, pero sí significativas, y significativas para las personas. Creo que ese es uno. Y el otro es atreverse. Totalmente. El problema es cuando usted no aprende de la metida de pata, ¿verdad? Es que cuando no hay metidas de pata no aprende. Pero el problema es no aprender de la metida de pata. Entonces el reto es aprender de la metida de pata, pero para hacerlo hay que atreverse a meter la pata. Bueno, yo creo que agradecer muchísimo el ratito, creo que ha sido bastante productivo, y espero que a los estudiantes esta conversación pues también les sirva muchísimo, no solo para el proyecto en sí, sino también para su formación y posterior desarrollo profesional. Muchísimas gracias y buenas tardes.